Bueno, es lo bueno que tiene el Barça, ¿no? Que los socios aún pueden elegir su presidente. No ocurre en otros lados. En Madrid hace muchísimos años que no se vota. Estoy muy de acuerdo en que es muy gratificante para el Barça esta salud democrática y el poder escuchar, ¿no?, a todos los que quieran, tengan algo que aportar al club, el poder celebrar unas elecciones. La actualidad del Barça pasa por esas elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, esos comicios, los números 15, la 15ª edición de estas elecciones desde 1953, que se van a celebrar el 15 de marzo. La actualidad está centrada en esas elecciones porque este lunes dimitía Joan Laporta como presidente del Fútbol Club Barcelona para convocar precisamente esos comicios. Lo hacía junto a 9 directivos y toma el mando ahora del club el vicepresidente Rafa Yuste junto a 6 directivos hasta el día 1 de julio, que es cuando la candidatura ganadora, en ese 15 de marzo, tomará posesión del cargo. Mientras tanto, el equipo que sumaba el fin de semana 3 puntos en Liga ganando al Mallorca, ganó el Real Madrid a un muy debilitado Valencia también. La Liga sigue ajustada, pero con un Barça que domina con 58 puntos. Al frente de la tabla, 57 el Real Madrid. Sergi Soler, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Ángel Pérez. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergi, ya empezamos ahora ya hablando campaña electoral, carrera electoral, hablamos ya de candidaturas, de precandidatos de momento y de un calendario que arranca ya hacia esa fecha, 15 de marzo, elecciones al Fútbol Club Barcelona. Bueno, es lo bueno que tiene el Barça, ¿no? Que los socios aún pueden elegir su presidente. Y que hay variedad de Algo propuestas, que no ocurre, debate. No ocurre en otros lados, de muchos grandes de Europa. y no tan grandes. Y no tan grandes. Bueno, a ver, Osasuna y Athletic de Bilbao pueden votar, pero en Madrid hace muchísimos años que no se vota. Entonces aquí, bueno, pues cada 5 años aún podemos entrar en las instalaciones del club, o esta vez, como en el 2021, habrá sedes en Tarragona, Lleida, Sí. Girona y Andorra. Sí. Se podrá votar, no por correo esta vez. No por correo, ¿eh? El 2021 se hizo por correo también, 20.000 socios más o menos. Era la época del COVID también, desplazamientos, tal cual. Ahora no se ha activado el voto por correo como pedía Víctor Font, pero bueno, de todos modos, yo creo que hay posibilidades múltiples para ejercer el derecho a voto. No como antes, ¿no?, que tenías que venir expresamente solo a Barcelona, al Camp Nou, y un socio de Girona o Lleida tenía que venir expresamente. Los socios de fuera de Barcelona, o sea, de fuera de Cataluña, lo tendrán más difícil, tendrán que desplazarse a algún lugar de Cataluña de estas sedes, pero bueno, democracia y andaban, ¿no? De momento 4 precandidatos claros. Laporta, que nunca el presidente saliente ha perdido unas elecciones. Víctor Font, que tuvo 16.000 en los comicios de 2021, Xavi Lajoana, ex directivo del club en la época de Bartomeu, y Marciria, que colaboró con Joan Laporta en el 2015, pero poco a poco se ha ido desmarcando, y de momento son estos 4, más uno que has desvelado tú hoy, que William Maddock, que tiene muy pocas posibilidades de conseguir las 2.337 firmas válidas. No es solo las firmas, sino válidas. Y esto lo sabremos quién será candidato el día 2. Bueno, el día 2 de marzo hay que entregar las firmas a las 9 de la noche, y entre el 3, 4 y 5 se validarán. Ahí el partido contra el Atlético de la vuelta de semifinales el día 3. Ahí ya no se puede aprovechar para recoger firmas. Y el 6, viernes, empieza la campaña electoral hasta el 13, viernes, una semana express con un partido en medio en París, en Newcastle, en Mónaco, en Bakú. Es verdad. En la ida de octavos de final. Es verdad. Madre mía. O sea que mola. Y encima una semifinal por en medio de Copa, que empieza ya este jueves. El Barça líder, que no para, 17 victorias en 18 partidos. Sí. Solo la derrota. Estamos distraídos, ¿no? Mola. Hoy había la reunión ordinaria de la Junta. Has podido estar a la salida del presidente. En esa reunión ordinaria, pues ya se dimitía de su cargo Joan Laporta para presentarse a esos comicios, y hacía declaraciones después de salir de esa reunión de la Junta.
No sé si queréis que repasemos quién se queda en el club. Repasémoslo, por favor. Se mantienen en el club Rafa Yuste, con Josep Cubells como vicepresidente y secretario, Alfons Castro, tesorero, así como los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbàs, Joan Soler y Siscu Pujol. Joan Soler, el directivo de balonmano. Joan El Soler directivo con de acento en balonmano. la E, no es Joan Soler No, con R, Joan Soler, que es el del área fútbol, deportiva de Correcto. fútbol. y del fútbol base. Eso. Antes de comentarte lo de la salida de Laporta, yo sumarme a un poco a lo que dices, Sergio, estoy muy de acuerdo en que es muy gratificante para el Barça esta salud democrática y el poder escuchar, ¿no?, a todos los que quieran, tengan algo que aportar al club, el poder celebrar unas elecciones y sobre todo que salga el que salga vencedor el día 15 de marzo, que sea alguien que tenga la legitimación democrática de los socios y que sea porque lo han elegido los socios que tendrá 6 años más de mandato para poder comandar el club. Más que nada porque ahora, que son las elecciones, es el momento de exponer cada uno su punto de vista, pero una vez llegue el 15 de marzo y se vote y haya un resultado, lo justo, lo sano y lo coherente para el Barça es que a partir de entonces el que gane pueda gobernar con tranquilidad, fruto de la voluntad de los socios. Lo que pasa es que si gana Laporta sí que habrá una transición normal. Sí, no, bueno. ¿Vale? Porque los invitarán al palco porque los que están Yuste como presidente y los de la Junta que se quedan Claro. son de los suyos. Claro. Aunque ahí puede haber alguna incorporación Eso más es que ahora veremos durante la campaña. Una junta provisional, no es una Sí. junta gestora. Pasa que, claro, si son de los suyos, pues entonces todo será Claro. más fácil. Evidentemente. Si ganara cualquiera de los otros precandidatos, Yuste y los directivos que se quedan tienen que ser coherentes con esta idea de haber adelantado las elecciones para poder planificar la próxima temporada y no poner palos en las ruedas a la junta que entrara, Entrante. en el caso de que no sea Laporta el ganador, ¿no? Veremos Entonces, lo bueno es que el socio del Barça puede votar, puede escuchar las opciones, las propuestas, y ahora tenemos 5 semanas por delante para, bueno, tomar una idea y el día 15, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, pues meter el papelito ahí y decir, pues Para debatir sobre la Te situación. preguntabas sobre lo de hoy. Sí, es verdad que hemos estado allí en las oficinas, hemos estado pendientes, estábamos primero en la calle y luego el Departamento de Comunicación nos ha habilitado a entrar en una zona, dijésemos, del parking de las oficinas para poder tomar la imagen con mayor claridad, con la nitidez que no te permiten estar detrás de los barrotes en la calle. En principio no iba a hablar Laporta. Bueno, porque concedió una extensa y muy buena entrevista a los medios del club, analizando todos los aspectos de su mandato. La idea era que saliera el presidente acompañado de sus directivos y tomar unas imágenes de las que se llama de recurso, ¿no?, con un saludo, pero Laporta, que ya lo conocemos, cuando ha salido y ha visto ahí el aluvión de medios de comunicación, éramos más de 20 allí, se ha acercado y tras el saludo ha empezado con unas cortas palabras, ¿no?, como de agradecimiento, de adiós, que se han acabado convirtiendo en un discurso de casi 20 minutos, porque otra cosa, no sé, pero el presidente Laporta de oratoria improvisada domina. va bastante sobrado, y lo que era un saludo improvisado se ha convertido en un discurso de prácticamente 20 minutos en el que ha repasado paso por paso todos los aspectos del club, desde el área social, desde los diferentes equipos en resultados deportivos, se ha dirigido a los socios, se ha dirigido a los medios de comunicación. Ha estado muy bien porque ha dicho, y mirando, ¿no?, a la cara de los que estábamos ahí, he dicho, os miro, veo vuestras caras y pienso en estos 5 años, hemos tenido de todo, con algunos más que con otros, ha dicho, pero sí, lo ha dicho, pero yo soy de quedarme con lo bueno. Me quedan los buenos recuerdos, y agradecido a los medios de comunicación porque ha dicho Laporta que los medios también somos una parte importante en difundir y en transmitir la grandeza del Barça, estas son palabras del presidente, en difundir la grandeza del Barça por todo el mundo. Así que un Laporta agradecido, lo he visto un punto melancólico, ¿no? No sé, nostálgico. Sí, lo he visto un punto como bueno, que evidentemente Laporta es un presidente que vive y se desvive, ¿no?, por su cargo y el hecho de abandonar. De hecho, hay un detalle curioso, que es que se ha ido ya no con su coche oficial del club, ni con el empleado de seguridad oficial del club, sino se ha ido acompañado de Xavi Puig, de directivo y amigo personal del presidente Laporta, en su vehículo particular, porque como ya es expresidente del Barça, a día de hoy, a efectos prácticos, Joan Laporta ya no tiene derecho a hacer uso
de los medios y de los Ya recursos no, del ya club. no es presidente. Laporta, que ha dimitido junto a Elena Fort, Ferran Oliver, Josep María Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavi Puig y Joan Soler, directivo responsable del área de fútbol formativo. Apuntabas, ya se marchó Laporta. Si te parece, Sergi, ya hemos comentado el calendario, pero a partir de ahora se debe constituir la Junta Electoral Esto de mañana y la mesa se hace el electoral. sorteo, sí. A partir del domingo, los aspirantes a la presidencia deben solicitar esas papeletas. Se necesitan válidas 2.337 firmas Que no son que pocas, tienen son tiempo para presentarlas hasta el 2 de marzo a las 9 de la noche. Sí, que aquí De hay dos 3, partidos en sí. el Camp Nou. Spotify Camp Nou. Si no sé. O que nuevo no. Spotify Camp Nou o nuevo Camp Nou. No. Spotify Camp. Spotify Camp Nou. Spotify Camp Nou. Y 22 contra el Levante, domingo, 4:15, buena hora. Y el 28 sábado contra el Villarreal, también 4:15, con lo cual... oye, aprovecharán antes para del las partido, firmas. Más partidos en el Palau, en el Johan Cruyff, del Exacto. femenino, del Barça Athletic. Entonces, hasta el 2 de Sí, marzo. hay 2 semanas para mover cielo y tierra para conseguir estas Hasta el 2 papeletas. El de... señor Núñez, en el año 89, consiguió 27.000. Ostras. A ver quién llega o... No va a llegar. Bueno, firmas. ¿Es el récord? De lo que he visto yo, sí. es importante recordar que no pueden ser duplicadas. Es decir, un socio No, claro, solo son- puede se dar la invalida- firma se a un invalidan. candidato. Sí, claro, pero se invalidan las duplicadas. No, por Esto no por son eso- válidas. Por eso que cuando... Con No, el no. ordenador, Sí, sí, pero- pone socio Pero 72.312. cuando la Y si cifra- hay colisión... Pero Fuera, digo que claro. la cifra puede parecer que 2.300 firmas las consigues un en momento. una tarde No, y tienen que que no. ser 2.371 válidas. Ujú. Es decir, que no estén duplicadas, que no esté mal el DNI, que no esté... Bueno, hay 2 partidos en el Camp Nou. No es la capacidad del Camp Nou de toda la vida, es la mitad del aforo, 45.000. Un poquito menos del aforo que tendrá el Camp Nou. Pero bueno, hay que moverse. O sea, hay gente que está trabajando desde hace mucho tiempo, con Sí, lo sí. cual, bueno, debe tener una bolsa de socios. El tema es que te digan a la cara, yo te doy tu apoyo, que decía Ángel. Y después al otro que también, yo también te firmo. Y después, Entonces, Que eso puede, Claro. puede ahora, tú, pasar. después los precandidatos no sabrán quién le ha traicionado. No lo saben. Esto no lo saben. Entre Solo sabrán el número de firmas válidas, pero no cuáles de las que han presentado y de quiénes son las, las válidas. Ahí seguramente si pudiéramos saberlo habría una de historias. Eh, Una de historias y de intrahistorias a rascar y el hermano del amigo del candidato que le ha dicho claro. al otro candidato porque... Bueno, esto es el Es el Barça, es el Barça. Es el Barça. Para- Es un club donde todo se debate, un club transparente, un club I per democràtic, molts anys, el club dels socis, que- i els que- socis viuen una festa, perquè Més que tu. al final se valora como, se define como la gran festa del barcelonisme. A los que hemos seguido elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, pues es un día de fiesta. Decíamos, bueno, al esa- menos no hará tanto calor como otras. como otros años, ¿no? Recuerdo las del 2003, que fue un calor. 15 No, yo ahí no estaba. el 2003 en el Ministadi esperando una hora que llegara Johan Cruyff a las 6, 7 de la tarde. Joan Bassat paseándose. Lluís, Sí. Lluís tu has Bassat. hecho Sí. una... Paseándose con Judith Mascó buscando votos en la última hora de las urnas abiertas. Sí. Aquellas elecciones fueron tremendas. Judith Mascó. Las encuestas Es que- indicaban que Bassat ganaría semanas Sí. antes y Laporta y aquella junta joven con con Sandro Rosell, Bartomeu, Ferran Soriano, Marc Ingla, pues le dio la vuelta a todo. Sí. Sí, yo recuerdo las de 2015, las de Bartomeu, son las que tengo más. Recuerdo también Triplete. con muchísimo Sí, temperaturas las del altas. 72 no las recuerdo. No, muchas gracias, pero no. No sé si hubo. Del 3 al 5 de marzo se van a validar esas firmas para evitar que haya apoyos duplicados, que la documentación también debe ser correcta, como socios con el DNI para votar, mayores de 18 años, Un año de antigüedad. con un año de antigüedad. Es importante también tenerlo claro, ¿eh? Ujú. Y el- censo, tengo por aquí, Y el censo que lo 114.000 y pico. publicaba también Mundo Deportivo, es decir, esos socios y socias, ¿qué cantidad de socios y socias pueden votar en los comicios del 15 de marzo? Pues daba la cifra Mundo Deportivo, más de 114.000. 114.000, Digo, 571 creo. claro que 114, 571. pues memoria- 114, El 5, segundo censo 7. mayor de la historia después del 2010, que fueron las elecciones que ganó Sandro. Sandro Rosell, Con Sandro 118.000. Rosell, que las ganó sobradamente también aquellos. Sí, es el presidente más Comicios votado de la más historia votado. a nivel de votos. Has votado 35.000.
como curiosidad de la historia de las elecciones del Barça, y a partir del día 6, una vez ya validadas esas candidaturas, precandidaturas ya pasarían a ser candidaturas. Correcto. A partir del día 6 y, como decíamos, hasta el 13, esa campaña electoral. Así a grandes rasgos, ¿qué esperáis de todos estos días? La clave De esa ahora mismo- campaña a grandes rasgos, La ¿eh? clave para mí ahora mismo, hasta esa proclamación, es saber si pasarán 2 o 3. Claro. Porque creo que es lo que va a marcar un poco el devenir. 4, ¿y por qué no 4? No, bueno, 2 o 3 o 4 o 6, porque cabe recordar una cosa, como no hace falta aval, Sí, ya, yo- pues, no, no. El aval no se ejecuta antes. no, pero me refiero que Ah, ya. la yo si soy base- socio del Barça puedo ir el día... Claro, ¿Qué, pero- qué día es? Sí, pero hay gente que se presenta sabiendo que no va a ganar, Vale, sino pero- que pero solo nivel- quiere situarse. Pero a nivel de pedir firmas, ¿Qué vas a estamos hacer? hablando de que ahora mismo solo se habla de Font, de Vilajoana y de Ciria y de Madoc, en este caso, como precandidatos que han irrumpido en el panorama. Pero que igual hay alguien en su casa, al señor Josep Gutiérrez, que es soci del Barça, que va al día antes y dice, escolti'm, yo em vull Sí, presentar, porque sí, no, claro. no tiene que presentar aval. Ah, pero ya Me saben. tendrán que dar Sí, tres- pero que el aval no se presenta antes. No, pero me refiero que así como otros años, para presentarte, llegado el momento en que pasaras... Por si, entre comillas, convences al socio y ganas las elecciones. Correcto. Yo creo que, ¿Qué esperáis? que va a aparecer alguien más a pedir papeletas. Porque hay mucho figurante Vamos que a le gusta, recordar que que hay le un gusta salir nombre- en la foto. Hay un nombre que no ha salido, que es el de Joan Camprubí, que además también estuvo en la gala. Todos los Pero- precandidatos estuvieron en la gala. Ya forma parte de un Sí, grupo pero reunido. por lo que nos consta no quiere ir de número 1 y aboga por una candidatura transversal en la que de momento él no ha encontrado acomodo en ninguna de las tres. No sé, vamos a ver, yo creo que tendrá presencia activa en las elecciones, pero veremos hasta qué nivel y en qué... De momento no como un precandidato con él como representante. Y si no, ha perdido mucho terreno en los últimos meses Sí. porque no ha hecho tanto trabajo como los otros. No. Pero insisto en eso, en la clave, al margen de que sean 3, 4 o los que sean, la clave para mí será si el día 15 de marzo hay 2 papeletas, la de Joan Laporta y entiendo Víctor Font, o si hay una tercera, cuarta o quinta, porque para mí es lo que hará, Hombre, disgrega, claro. lo que marcará un poco Resultado. el resultado o las posibilidades. Aunque yo particularmente pienso que me resultaría difícil ver que Laporta no gane estas elecciones, porque al final, lo decía antes Sergi, ningún presidente que se ha presentado a la reelección ha perdido. Pero porque además, El equipo. ya sabemos que aquí al final marca Iba a mucho decir. la pelotita. Bartomeu ganó, venía de un Porque triplete, ¿no? Y aquello le venía marcó el la equipo de campaña. Berlín El con equipo Luis está Enrique bien, y con el tridente. Marcan mucho. Vienes de un triplete Claro. nacional, Pero vienes de no llegar a la hay final de mucha gente que Sí. no le gusta. Y que quieren debates, Entonces, quieren sí. debatir porque Claro, se esto estará considera bien. que hay cosas que se han hecho bien y que hay otras cosas que deben ser cuestionadas. Bueno, eso es el Barça. Pero ¿tú consideras que puede haber alguna sorpresa a nivel de otra irrupción en esta carrera electoral? Yo- ¿Es lo que tú crees? Yo, que Bueno. pase las firmas, creo que no va a pasar nadie sorpresa, pero que pidan papeletas para salir estos Pidan 4. Claro, el vecino del cuarto segundo, pero Sí, pero sí. porque hay muchos de estos que saben que así tendrán su momento de gloria y ya está. Bueno, pues esos comicios, Joan Laporta, que apuntaba en el momento... ¿Benedito dónde está, Benedito? ¿Benedito? Benedito está Agustín desaparecido, pero pues son las se le primeras podría- elecciones, ¿no? Que no aparece. No sé, igual está bien. Estará Las con la últimas, bebida ¿no? esa. Pero igual, a ver, hay Lo dejaremos ahí. muchas personalidades vinculadas a anteriores comicios que colaboran o asesoran de alguna manera. No, Pues, está- Este bueno, caso, Benedito ya iremos ha desaparecido del Seguramente. mapa y Jordi No, Farré, igual que otro Freixa, precandidato, Freixa Ah, pero también. Jordi Farré va haciendo tweets. Va haciendo tweets. Bueno, se deja Y ver. Toni Toni Freixa también, otro Freixa fue candidato. también uno Toni candidato Freixa. en las últimas elecciones. Recuerdo que al final fueron 3 las candidaturas de las últimas elecciones en 2021, Sí, con sí. Joan Laporta, Víctor Font y Toni Pero su Freixa. discurso ha ido Ha ido más en la línea del actual. dándose más a la Sí. porta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, le debe haber convencido la gestión. esto es el Barça. Es el Barça. Esto es el Barça. En el momento de anunciar la fecha de las elecciones, Joan Laporta apuntó que había consensuado la agenda electoral junto con Deco Deco y y con Frick, con sí. Hans
Hansi Flick, Muy bien a decir. y que lo que le expresaron los responsables deportivos, porque es cierto que yo creo que no afecta al desarrollo deportivo unas elecciones, yo creo que no, pero los responsables, Puede afectar, ¿eh? los responsables deportivos apuntaron cuanto antes mejor y así se ha hecho. Y es cierto que hay margen para Que planificar por parte de la candidatura ganadora. las elecciones están metidas en medio de la ida y la vuelta de unos octavos de final de Champions. Pero El yo Barça creo puede que- venir de jugar en París y hace 9 años, 2017. Yo fui a París y nos metieron 4. Entonces, Dios no lo quiera, pero el Barça puede puede tener un mal día y ese resultado en París o en Newcastle o donde sea puede marcar las elecciones. Claro que sí. ¿Sí? Sí. Puede marcar el resultado. Hay una Digo eliminatoria porque de el centro Copa de contra el atención- Atlético de Madrid Ya. y el Barça estará en la final el día de las elecciones o estará eliminado de la Copa. Puede marcar Y el luego tema deportivo. la Buen afectación. apunte. Bueno, buen Y puede en la otra marcar. dirección, una cosa es que los resultados marquen las elecciones y otra cosa es que las elecciones marquen a los jugadores y al equipo, porque al final un jugador, un futbolista, un delantero, un portero, un centrocampista que está compitiendo y que está viendo en la televisión como hay un tío que dice, si gano yo, voy a fichar a este, o el propio Deco. Entonces, Bueno, para un tú futbolista... preguntas a los jugadores y te dicen que ellos Bueno, yo creo que para un futbolista... están por lo que tienen que la- estar, para un que es jugador jugar. no tiene igual, mucha gracia. igual años A estarían un poco más desconectados. Y eran de los que estaban muy conectados. Pero hoy en día, con la maquinita esta de las narices, les llega todo. Les Aunque llega ellos todo, no entran, claro. porque les entran, les envían amigos, Tú ahora familiares. imagínate, Lewandowski, por ejemplo, un jugador que acaba contrato. Pero imagínate Sí. que en medio de una eliminatoria de Champions hay un candidato que tendría todo el derecho a decir lo que antes, que dice: Tengo un preacuerdo con fulanito. y yo a Lewandowski ya ha dado lo suficiente Lewandowski, por el club y yo no voy a gracias. renovar el contrato. Bueno, Es sin un ir- jugador que tiene que saltar al campo a defender la camiseta del Barça, habiendo escuchado como si gana esa persona las elecciones, él se va del club. Entonces, afecta Bueno, de alguna manera. puede influir positivamente y también Bueno, de es forma cierto, negativa. Víctor Font, por ejemplo, en declaraciones a Racuya apuntó que si acaba imponiéndose en los próximos comicios, su plan no cuenta con Deco, con el actual director deportivo, sí con Hansi Flick. Bueno, y es verdad que se generó, ver si durante debate. a ver si durante este mes Bueno, dice quién es su director deportivo. Claro. Claro, la gente querrá saber Claro. que si vota ¿Qué será A, organigrama, B o C. qué organigrama, qué Claro, todo esto hay posibles, que saberlo. qué intención y qué posibles... Que si nos enseñan Echa- todas las cartas antes de las elecciones, la gente va a decir, claro, Nos quedamos con lo que... De todas maneras, Ay. yo escuché esta entrevista de Jordi Basté a Font y No lo digo porque ha generado esto de mucho Deco debate. me sorprendió la contundencia con la que lo decía, porque Deco demandó a Víctor Font. sí, pero Entonces, al aquí final, ahí pero también- pero yo me pongo No, pero él, en el él lugar del presenta su candidato, programa. en lugar del candidato, y tú si quieres alcanzar la presidencia o el control de alguna institución, decir que vas a prescindir de un elemento que es uno de los elementos que mejor funciona ahora mismo, porque el trabajo de Deco Bueno. está fuera de toda duda ahora mismo, y encima está el binomio con Hansi Flick, es Bueno, él indisoluble. Entonces, seguramente tendrá sus su estrategia, alternativas. pero a mí personalmente alternativas. me parece Sí. un poco ya Sorprendió, intentar generó entrar debate, diciendo que te vas a cargar a lo que funciona. pero cada precandidato Sí, no, tendrá claro. sus alternativas, su programa y sus nombres propios que iremos conociendo Claro, sí, O sí. no. a lo largo o de los no, próximos días. Porque ya dijo que algunos tienen contrato y que No, si pues. tiene contrato no podrá decirlo. Bueno, pues O Bueno, sea, que no conoceremos todo. Bueno, se nos Todo lo que presentan semanas y jornadas en Can Barça Divertidas. de mucho debate, Y aquí, en torno Mundo Deportivo. y sobre todo aquí en Mundo Deportivo informaremos de todo. Mientras tanto, el Barça, el primer equipo, Sergi, que sigue líder, eso sí, con ese margen, con ese punto, pero es cierto que de los últimos 18 encuentros solo se perdió en Anoeta, además un partido con 8 balones que se estrellaron contra bueno, y el con palo, un gol en fuera de juego que no se con pitó. un O gol sea, que no era fuera de juego, el o de la Peña, milimétricamente, una o jugada- apareció. una que nunca jugada un sabes. poco extraña que no se explicó del todo El bien, Cerro es decir, Grande fue en una el VAR. derrota. No, y el Barça generó muchísimo en ese Sí, partido, sí, sí. pero sí que la sensación que está dando el equipo es que está en un momento muy bueno de confianza con un Lamine Yamal que pasa por su momento más dulce, ¿no? La primera parte empezó ahí un poco sesteando contra el Mallorca, pero sí, porque también O hay un mucha poquito de- acumulación de partidos. Ya dijo Hansi resultados. Flick que en el Metropolitano Sí. no quiere este Claro, inicio. claro, porque tú puedes No quiere ese arranque. bajar un poco la guardia o estás en el Camp Nou y en el Mallorca, aunque le hubiera metido 4 al Sevilla y tal. Pero bueno, el calendario ahora se va a empezar a poner cuesta arriba con esta eliminatoria de semifinales contra el Atlético de Madrid. Suerte que hay 2 semanas que el Barça no juega entre semana.
que Sí. aquí elecciones a saco, Hmm. campaña y tal. Un poco mejor, para nivel de... No, y también que descansen jugadores y, Qué por bueno. ejemplo, Pedri podrá volver a ver si... Pedri, sí, mi 22. pregunta ahora va sobre Rafinha, veremos. No, creo que de Rafinha nos dijo en la gala de Mundo Deportivo que para la Copa el día Para la Atlético, Copa va a estar Rafinha porque no se ha estado Qué entrenando bien con el estuvo en la equipo. gala Rafinha. Perdón, es que ha dicho es que... Es muy grande Rafinha, No, todos. Bien. O sea, Lamine, Rafinha, todos. pero somos fans de La Rafinha. mejor gala del mundo Sí, deportivo. es verdad, es verdad. Entonces, buen momento. No, el Barça para está Messi, a bien. pesar Y la que segunda seguramente- parte, ostras, Ya el le- Barça empezó Rashford a reactivar sí. al principio, al final de la primera parte, quiero decir. Sí, Y después ya el equipo entró en una dinámica de aluvión de ocasiones, con Lamine que va muy sueltecito y que se pudo dosificar, porque además no lo cambió Hansi Flick. ha habido mucho debate sobre el cambio, porque Hansi Flick dijo en rueda de prensa que lo había comentado con el jugador Es igual, o sea, y bueno, qué problema. Y después salió Bernal y, Que no pasa y nada, el debut de al Toni final. Franqués. Pero que sí es para el jugador y ya está. Pero Que el se problema es tiene que, que- como todo, cuando el es la... problema es que él disfruta, él El está problema es bien, que- pero hay el problema es una que cuando- eliminatoria de Laura, Copa. Cuando es Lamine Yamal, todo adquiere una magnitud mucho más grande. ¿Qué pasa? ¿Que Flick no le ha consultado el cambio a ningún otro jugador en lo que va de temporada? Seguramente. ¿Que Flick no le ha dicho en algún momento de la temporada a Valde, a Pedri, a Frenkie en alguna acción del partido que no hemos visto? Oye, ¿cómo te estás Es cambio? su Lo que talante. pasa es que Ya Lamine... intoxicarán a Madrid. Escolta. Por eso, no. Sí, Me sí, refiero que, Yo lo digo que me porque parece sea natural generoso. que un entrenador, que, Sí. que lo que ha intentado sacar punta de Flick y de Lamine es lo más normal del mundo, que un entrenador hable con su futbolista. Seguim. Seguimos, Sí. que espera el Barça en un Son- buen Luego Bernal, la Masía, momento, ostras. con fantástico. un Marc Bernal que marcó un golazo de delantero, se llevó por delante todo lo que se encontró en esa jugada en profundidad que protagonizó. Gran gol, se estrenó como goleador. Tommy Márquez, un jugador que gusta y muchísimo a Hansi Flick, vivió su debut con el primer equipo, por lo tanto se confirma el buen momento de la Masía del Barça, Se confirma. la mejor formación de futbolistas del mundo. Pero ¿qué esperamos del duelo de Copa? Atlético de Madrid, Hombre. Fútbol Club Barcelona, no estará Rafinha, según el futbolista va a estar para la Copa, y es un partido donde yo creo que los del Cholo Simeone se juegan parte de la temporada. Están a 13, 14 Sí. puntos ya del Barça después de haber perdido ayer. Pero contra se, el Betis, se lo juegan a que todo. 3 días antes le habían metido Le 5, habían ¿no? Con metido Lukman, y 5, ayer sí. Lukman ni le vimos el look ni a... Bueno, Nada. pero es un jugador a tener en cuenta, ¿eh? A mí me Había muchas veces- sonado Hombre, para el sí. Barça, A ¿eh? mí me da mucha pereza. Me da mucha pereza. Tú no querías esa eliminatoria. yo No, tampoco. porque Simeone es... Yo En tampoco. semifinales. Sí, no has no, jugado contra nadie. No, pero me da, Con todo pero respeto. me da Es pereza. verdad. Es verdad, el es verdad, Atlético, es verdad. Simeone me suele dar pereza. Pero en Copa del Rey me da más pereza porque Porque se la juega. la Copa tiene estas historias y siempre Sí. hay cosas, muchos goles y remontadas y acciones y saldrá y entrará al campo y se quejará Sí. y buscará provocar a Lamine en la banda en algún momento para centrar al chaval. 90% de las veces es el mismo guión de partido. Atrás, Simeone, Sí. esperando Y no- alguna contra que pueda pillar, y si te la mete estás fastidiado, pero Pero yo el guión deportivamente, de partido, a ver, tranquilidad. ahora, partido de vueltas en el Camp Nou, pero sí que es verdad que es desgaste, pero bueno, también habría sido ir a San Mamés, ahí que es el único clavo También, que que tienen, también y una Real en alza, Una Real que ve. que te ganó como te ganó, pero bueno, ganó, al final te ganó, ¿no? Y que está ahí ya pisando los talones a los equipos de la zona europea. Bueno, sí, una Real que está en octava posición con 31. Ahí está, puntos. cerca de los de la zona europea. Ahí. Sí, sí, bien, sí. bien, haciendo bien su trabajo la Real y metiéndose Sí, ahí sí, cerca. pues a 3 puntos de zona europea. Subiendo. Subiendo. La Real Sociedad, Todos. es cierto que con el cambio de entrenador está viviendo Igual, oye, en semifinales, bueno, con Rino Matarazzo. Me cuesta a veces Matarazzo. me cuesta recordar. ahora este partido, después el Barça va a Girona el día 16, lunes, recibe al Levante el 22, pero después ya es Villarreal en el Camp Nou, Atlético de Madrid al cabo de 3 días en el Camp Nou. Tienes que ir a San Mamés justo antes de la ida de octavos de final de la Champions. Sí. Oye, Es- te lo sabes todo de memoria. Bueno, No, sí, estamos bien. Flipo. La memoria de Sule. Con lo cual, Estoy flipando. bueno, viene un mes intensito y suerte que el Barça se ha librado de este playoff de la Champions que tendrá que jugar el Real Madrid. Y el Atlético, que tiene que ir a Brujas, y el Atlético antes, entre la ida y la Esa- vuelta de Copa, Sí, sí. tienen semanas europeas.
Bueno, pues será seguramente una eliminatoria muy exigente Vale. para el Fútbol Club Barcelona, que es cierto que antes de llegar a semifinales, pues tuvo rivales como Guadalajara, como Racing de Santander, como Albacete, y ahora se encuentra la gran piedra en su camino, como es un Atlético que a 13 puntos del Barça en Liga, 13 son, ¿no? sí, 13, lo acabo de comprobar. Tres eliminatorias, por cierto, que Lamine jugó los 90 minutos en los 3 partidos, para los que dicen que pueda estar crecidito y que tal. No, Lamine, No, el primero en dar sí, ejemplo, el primero. en Guadalajara, en Santander primero. y en Albacete. El primero. No se quedó en casa, no se borró. Partidos Cierto. que normalmente los cracks suele dar más pereza, ¿no? Porque es un Y ahí estaba. campo pequeño, con frío, entre semana y tal. No, Lamine ahí. Se ha tomado Hansi Flick muy en serio todas las eliminatorias, porque en las 3 eliminatorias, los 11 del Barça, los equipos titulares han sido equipos de máximas con Joan García, excepto en Guadalajara, Sí. donde jugó Marc-André Ter Stegen. Venga, Ángel, que sé ya para acabar que te Venga. gusta. El Real Madrid también hizo lo de los siempre. deberes. Sí, va. No lo de siempre. No, no. es verdad, sí. A ver, sí que es cierto que hay dudas en torno a Arbeloa, va salvando, pero hay dudas de la gestión, de quizá la capacidad de Arbeloa, A mí me de da cómo mucha posiciona a los lástima. jugadores Me- sobre el Me da terreno de lástima, juego Arbeloa, de verdad. Me está empezando a dar lástima porque lo y veo sus declaraciones. lo veo y sus que en vez declaraciones. de hacer de entrenador del Real Madrid está haciendo de voz de su amo y lo único que se dedica es ahora el otro día con lo del Negreira. Un entrenador del Real Madrid tiene que meterse a hablar de Negreira, que se dedique a entrenar, que se dedique a lo suyo. Es la voz La verdad, de su amo. a mí me sorprendió mucho. Es la voz de su amo, entonces ya es que me da lástima, porque es un entrenador que está en la posición en la que está, básicamente por haberle hecho la pelota a Florentino Pérez. Y ha ido ascendiendo que no ha hecho méritos. Bueno, así como a ver. Xavi Alonso, Venía de las categorías Laura, inferiores Laura, y es la apuesta te que gustará más o menos, pero Xavi Alonso había ganado una Bundesliga con el Bayer Leverkusen. Sí, sí. Y Arbeloa, lo máximo que había entrenado era el Madrid Castilla. Entonces, por méritos deportivos de gran nivel, no está. Y encima se dedica a hablar de estas cosas, pues oye tú. Que Ayer, da pereza. protagonistas Carreras y Mbappé. Carreras abrió el marcador y Mbappé que no falla. Que Mbappé le llamó bufones a los árbitros, he visto, y no pasa nada, ¿no? Ujú. Le llamó Kylian. bufones a los árbitros. Vale, no, porque aquí cuando Flick levanta un brazo, son 2 partidos. Y Mbappé le llama bufones a los árbitros y oye, sigan, no sé cómo se dice en francés, sigan, pero... Això mateix. Ale. Ale, leble. Ale. Es tremendo. Un Kylian Mbappé que suma 23 goles en 22. No, bien, va aguantando el equipo, pero bueno, miras el Madrid. Yo vi la última media hora porque estaba muy liado con lo de Laporta en la entrevista, pero bueno, no juega nada. Pero bueno, el Valencia está hecho unos zorros, Sí. pidieron dimisión. No, en Valencia yo hacía Pero tiempo bueno, que sí, no están a un veía- punto. Están a un punto. Bueno, Estando ahora les viene la así, Real Sociedad, ¿no? Antes de tener Sin que Bra- vérselas con Mou. sin otra Brais vez. Méndez. Qué casualidad. 36. Y antes de... 36 otra vez. Bueno, 2 partidos. Bueno, en fin, ya Tenemos está. reunión. Aquí, Tremendo. que tenemos reunión. Sergio, No para, es esto no verdad, para, aquí es no verdad. para, no Sergio para. Soler, Ángel Pérez, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de la Muy Copa, pendientes. del proceso electoral que va a vivir el Fútbol Club Barcelona. Como siempre, toda la actualidad, la información, la última hora desde aquí, desde Mundo Deportivo.